Bueno, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, eso me pone contento. ¿Sí? Qué lindo verlos, a pesar de que llueve, a pesar de que capaz que no es una mañana muy agradable para salir de casa, hoy estar acá. Pero estamos acá porque el Señor está en medio nuestro. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo de Dios se mueve con libertad, cuando lo alabamos, cuando lo adoramos, cuando estamos dispuestos a compartir tiempo con Él. Y los que nos ven de casa también, obviamente, no siempre se puede, porque a veces las situaciones son diferentes para todos también. ¿Sí? Me gustaría que podamos orar. ¿Te parece? Oramos. Señor, te damos gracias, papá, primeramente porque vos ya estás en este lugar, Señor. Gracias porque vos viniste a compartir tiempo con nosotros, porque vos viniste a disfrutar de la alabanza y de la oración que te damos, Señor, porque es todo para ti, Señor, dando la palabra, como lo que venimos a hacer a este lugar, Señor, durante toda la semana, Señor, cada servicio, Señor, es para ti, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra abra nuestros corazones, Señor, que haga lo que vos querés que haga, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra siempre sea medicina para nuestros huesos, Señor, que nos guíe por el camino correcto y sobre todas las cosas que nos enseñe tu voluntad, Señor, porque eso es lo importante. Que no sean palabras de hombre, Señor, que no sean palabras de sabiduría que pueda salir de tu boca, Señor, ni nada por el estilo, sino que sea algo que venga totalmente de tu corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros corazones, Señor, y el que esté siempre dispuesto a enseñarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí. Bien, como dijo Lore, semana difícil. ¿Sí? Semana difícil de pérdidas que por ahí sean ajenas, uno lo siente, ¿sí? Porque comparte el sentimiento del hermano, porque comparte lo que la otra persona vive también, ¿sí? Porque nos toca a veces conocer a las personas que también se van, ¿sí? Y nos duele, ¿sí? Y nos duele porque nos sentimos arraigados a ellos, nos sentimos juntos a ellos, ¿sí? Pero siempre que hay pérdidas y pasan cosas, por lo menos en mi vida, me hace plantearme de qué manera estoy viviendo, ¿sí? Por ejemplo, en mi vida cristiana, por decir, ¿qué tipo de vida estoy llevando? ¿Sí? ¿Qué tipo de cosas estoy haciendo? ¿Cómo está mi servicio? ¿Cómo está mi corazón sobre todas las cosas? ¿Sí? Son cosas que esta semana me planteaba y que el Señor trajo ¿sí? Y uno puede decir que vive una vida cristiana correcta, ¿sí? Uno puede decir que lee la palabra, que ora todos los días, ¿sí? Pero ¿qué le parece al Señor nuestra vida cristiana? ¿Sí? ¿Qué le parece al Señor lo que nosotros vivimos todos los días, lo que nosotros profesamos con nuestra boca? ¿Sí? Porque sabemos muy bien que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá escudriñarlo? Solamente el Señor. ¿Sí? Porque el corazón nos engaña a nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que poner nuestro corazón delante de Dios, delante del Creador, delante de su Espíritu Santo, porque Él es el que está para enderezar nuestro camino. Él es el que está para enseñarnos la manera correcta que tenemos para vivir. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que vivimos? ¿Sí? Solamente una vida cristiana, solamente es levantarse, orar, leer la palabra, juntarse, venir a la iglesia el domingo, estar, ¿sí? Porque no es una rutina, ¿sí? Es algo más profundo, ¿sí? Es algo que involucra cosas que, si no estamos dispuestos a entenderlas, solamente vivimos una superficie, ¿sí? Vivimos sobre el agua, ¿sí? Vemos solamente un reflejo
de lo que realmente es. ¿Sí? Y a veces no tenemos en cuenta esas cosas. ¿Sí? Creo que le llamo 1 Corintios 6:19. ¿Sí? Para empezar a leer un poco esto, ¿sí? 1 Corintios 6:19 dice: ¿acaso ignoráis que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? ¿Sí? Para empezar, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Somos algo que ya no tiene nada que ver con lo natural. ¿Sí? En nosotros, en cada uno de nosotros, hay algo que nos conecta directamente con Dios. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? En mi interior. ¿Y quién es responsable de tener una relación con el Espíritu Santo? ¿Sí? No hay atajos. No hay nadie que pueda ayudarte a hacer eso. No hay nadie que pueda ir a la iglesia, ni yo, ni el pastor, ni el predicador de turno, ni la alabanza de la oración. El único que te puede ayudar a tener una relación con el Espíritu Santo somos vos mismos. ¿Sí? Esa es la única forma, ¿sí?, de poder hacerlo. Quiero que leamos también 1 de Pedro. Primera de Pedro 2:9. ¿Sí? Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Somos templo del Espíritu Santo y somos sacerdotes. ¿Sí? ¿Pero de qué somos sacerdotes? ¿Sí? Uno habla de sacerdotes y va al Antiguo Testamento, ¿sí? Y va a crecer que es como era antes. ¿Sí? Pero la palabra me enseña que Cristo no es sumo sacerdote de un templo hecho por manos humanas. ¿Sí? ¿Qué era el templo que Dios le dio a Moisés? Era una copia, era un reflejo, era una sombra, dice la palabra. En Hebreos dice que el templo que Dios le dio a Moisés era una sombra del que había en los cielos. ¿Sí? Era una, por decirlo, perdón por lo que decís, pero era una copia barata. ¿Sí? Pero él dice que entró, y dice que nuestro sumo sacerdote entró en el templo de Dios y él se ofreció y murió una sola vez por cada uno de nosotros. ¿Sí? Servimos a un sumo sacerdote que no tiene nada que ver con los ritos que se hacían, que no tiene nada que ver con lo humano, con lo terrenal que hay entre nosotros, sino que recibimos un sumo sacerdote que tiene una morada celestial, que tiene una morada que está a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a leer un poco de esto, ¿sí? Está en Hebreos 8, del 1 al 2, y dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad de los cielos. Él es ministro del santuario de ese tabernáculo verdadero, levantado por el Señor y no por manos de los hombres. ¿Sí? Y vamos a leer el 9, 23 y 25. ¿Sí? Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esto, porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros y
y no entró para ofrecer muchas veces, como los sumos sacerdotes que cada año entraban en el lugar santísimo con sangre ajena, ¿sí? Sino que Él entró y se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y a qué voy con todo esto? ¿Sí? ¿Qué tanto de esto es real en tu vida? ¿Sí? ¿Qué tanto de esto es real en nosotros? ¿Sí? Y esto hoy lo hablo, por más que hoy sea tu primer día acá, ya tengas años. ¿Sí? Esto es real. Esto es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere que vos seas templo de su Espíritu Santo y Él quiere que vos seas su sacerdote. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Y no vengo acá a decirlo para avergonzar a nadie, sino para que tomemos conciencia de lo que somos, para que tomemos conciencia de la vida cristiana que vivimos, para que tomemos conciencia de que si hay algo profundo, el Señor nos da la decisión de si queremos vivirlo o no. ¿Sí? De que si queremos ser parte de eso o no. ¿Sí? Porque podemos hacer muchas cosas. Podemos venir acá a servir, podemos venir acá a predicar, dentro o fuera de la iglesia y todo lo demás, pero si nuestra vida no está aprobada por Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si lo que nosotros hacemos no está aprobado por el que realmente tiene que serlo? ¿Sí? Porque podemos venir acá y recibir una aprobación humana. Porque podemos venir acá y a mí me pueden palmear la espalda y decirle, Pablo, qué bien que lo hiciste. Pero ¿de qué sirve si yo voy delante de Dios y Dios esconde su rostro de lo que yo hago? ¿Sí? Ese es el punto. Eso es lo que yo quiero que pensemos en esta mañana. ¿Sí? ¿Qué es lo que es importante en nuestra vida? ¿Qué es y dónde está guardado el tesoro de nuestro corazón? ¿Sí? Porque eso es lo importante. Y no vengo a hablarles tampoco de algo que no vivo. ¿Sí? Porque si vengo a decírselo, es porque primero me lo planteé yo. Porque primero tuve que examinarme yo y tener que decirle a Dios, ¿es verdad? ¿Sí? Porque muchas veces nos gusta buscar la aprobación de aquellos que nos rodean. Nos gusta buscar aquellas cosas que nos parecen atractivas. Pero ¿qué tanto hacemos en lo que está aprobado por Dios? ¿Sí? Creo que hay un ejemplo conciso también. Está en Mateo 7:21. ¿Sí? Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Sí? Ser usado parece duro, y es duro en realidad. ¿Sí? Pero es algo porque es algo que lleva examinación continua. Porque podemos ser usados. Podemos ser usados para predicar, podemos ser usados, como bien dice acá, para echar fuera demonios, para hacer milagros. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo si al final terminamos perdiendo nuestra alma? ¿Sí? ¿De qué sirve ganar todo lo que podemos ganar si al final terminamos perdiendo lo que es importante? ¿Sí? Es la aprobación de Dios. ¿Sí? Es importante tomarnos el tiempo para poder examinarnos y mostrarnos nosotros qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos dando, qué es lo que podemos dar, ¿sí? Qué es lo que hay
en el corazón de Dios que todavía no conocemos. ¿Sí? Porque si estamos haciendo lo que hicimos hasta ahora y hemos llegado hasta acá, el Señor puede darnos más. ¿Sí? El Señor puede llevarnos a lo profundo, el Señor puede llevarnos a cosas que solamente las sabe Él, que solamente tenemos que comprenderlas con Él. ¿Sí? Nosotros somos llamados a tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? A poder decir, Señor, venía a examinar el templo que hay acá en mi interior. Venía a examinar lo que tengo y lo que soy. Y pongámonos a cuentas. ¿Sí? Y empecemos a sacar. ¿Sí? Cuando alguien va a hacer una limpieza y vea que quedó desordenado, ¿qué es lo primero que hace? Empezar a tirar. ¿Sí? Porque todo lo que nos sirve hay que tirar. Y somos acumuladores. Y somos acumuladores hasta con nosotros mismos. Porque nos gusta guardarnos cosas. Nos gusta guardarnos cosas. Nos gusta tomar cosas y guardárnoslas. Y están ahí, ocupando lugares que no tienen que ocupar. Llenando los espacios que no tienen por qué llenar. Pero las tenemos ahí. Tenemos ahí el dolor. Tenemos ahí cosas presentes. ¿Sí? Cosas, rencores, falta de perdón. ¿Sí? Cosas que no nos manda el Señor a tener. Pero las tenemos ahí. ¿Sí? Porque venimos caminando la vida cristiana y nos desechamos de lo que es más pesado. Nos desechamos de lo que es más duro. ¿Sí? Y nos desechamos esas cosas, pero dejamos lo pequeño ahí. Y queda ahí, estancado, queda ahí. Pero después cuando nos damos cuenta que no podemos avanzar más, ¿por qué es? Porque sigue habiendo cosas. Porque seguimos teniendo Egipto en nosotros. ¿Sí? Y no podemos ser libres del todo si no nos sacamos la esclavitud encima. ¿Sí? Escuché a un predicador que una vez dice: el problema es cuando nuestro espíritu tiene todavía una esclavo. ¿Sí? Cuando todavía tenemos la esencia de la esclavitud. ¿Sí? Y no sos esclavo, hermano. Porque Cristo entró en ese templo eterno para que vos tengas vida eterna. ¿Sí? Él pagó el precio más alto que había que haber para que a vos nadie te venga a decir y te venga a condenar. Y que vos puedas decir delante del diablo: yo soy libre. Soy esclavo, pero por amor. ¿Sí? Porque tengo un Dios que no tuvo miedo de entregar a su hijo y hacerlo carne para que muera por mis pecados. ¿Sí? Y yo soy templo de ese Espíritu Santo. Yo soy real sacerdote de un sumo sacerdote eterno. ¿Sí? Que no está atada a la ley de este mundo. Que no está atado a lo que ha de venir. ¿Sí? Pueden venir enfermedades, pueden venir. ¿Sí? Y si nos toca irnos con el Señor, lo iremos a morar eternamente con Él. Si nos toca ser salvos, es para gloria de Dios. Pero lo importante es que cuando partamos de este mundo, el que nos tenga que conocer nos conozca. Y que nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Si no somos fiel con lo poco que tenemos, no vamos a ser fiel con lo que queremos, que no comprendemos. ¿Sí? Tenemos que ser fiel con lo que tenemos que perfeccionar lo que el Señor puso en nuestras manos. ¿Sí? Eso es lo importante. Después viene lo demás. Lo demás se gana con intimidad, se gana con tiempo, se gana con dedicación. ¿Sí? No podemos pretender lo que no entendemos sin primero conocer a quien lo da. ¿Sí? Porque tenemos que conocer a Dios. Y Dios es un Dios tan bueno que nos visita como nos visitó hoy, como nos está visitando. Y viene y nos envuelve con sus lazos de amor. Como recién leíamos en el versículo de Cantares. ¿Sí? Envuelve con tus lazos de amor y en pos de ti correremos. Y Él nos llama, y Él nos trae, y Él nos susurra. Y Él nos busca. Nos busca para que vayamos a orar. Nos busca para que leamos. Nos busca para que lo conozcamos de verdad. No nos busca para decirnos: porque vos hiciste esto, porque vos hiciste el otro, porque vos hiciste acá. Él nos busca porque nos ama, para amor eterno. ¿Sí? Y la muestra más grande de eso es su Hijo Jesús. No hay otra cosa. No hay otra cosa que pueda expresar lo que Dios pudo haber hecho con nosotros, que es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios. Él hizo todo a través de Él. ¿Por qué todo? Porque Cristo se llevó todo.
Cristo no dejó nada en la cruz, no dejó cosas sueltas. ¿Sí? No es que Cristo murió en la cruz y se le olvidó, ay, la enfermedad de fulano. No, se llevó todo. Todo se llevó. Pero lo que nos falta es lo que nosotros no decidimos vivir. Lo que nos falta es lo que nosotros no decidimos tirar. ¿Sí? Queremos tener una vida espiritual buena, tenemos que tener un templo santo. Tenemos que tener un templo sin mancha. En nuestras vidas tiene que surgir una metanoia continua. Como bien dijo Loren, una metanoia es algo que nos dice y nos indica que hay que pegar un golpe de timón. ¿Sí? Que para el lado que estamos yendo no es. ¿Sí? Me puse a ver un poquito, tratando cartelita de metanoia, bueno, me puse un poquito y es interesante el tema. Que de hecho ya, tirando palazo, nos podríamos ser algo parecido. ¿Sí? Así que instruyámonos, vengamos a la reunión de hombres, a la reunión de mujeres, vengamos a pasar tiempo con los hermanos, instruyámonos, porque Dios nos ama de tal manera que no deja nada al azar. ¿Sí? Él te quiere y te ama, ¿sí? Profunda y eternamente, pero Él quiere que vos vayas a Él. ¿Sí? Que rompas toda estructura que tengas en tu corazón. Sé que a veces es difícil, porque a veces hemos sido lastimados, porque capaz que incluso a veces venimos de lugares donde nos han maltratado, donde sinceramente nos han roto etapas, nos han roto de verdad. Pero el Señor sigue siendo Dios. ¿Sí? Porque lo que hace el hombre es culpa del hombre, pero Dios está ahí para restaurar todo aquello que nos está roto en nuestro corazón. ¿Sí? No nos frustremos. ¿Faltan cosas en nuestra vida? Sí, faltan. Porque siempre van a faltar. Y Dios no es que no nos da porque Dios es malo. Y no es que Dios se quita porque Dios es un Dios egoísta, porque es un Dios malo. Dios es soberano. Y tenemos que entender eso. Dios es un Dios soberano que Él hace las cosas como Él quiere. Y tenemos que saber entenderlo también. Hay veces en que el Señor va a responder y hay veces que el Señor simplemente va a decir, bástate con mi gracia. ¿Sí? Y tenemos que saber entender por qué es así. En algún momento nos encontraremos con el Señor y le diremos, Señor, ¿por qué pasan tantas cosas? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Y el Señor va a saber decir. Y el Señor va a saber explicar por qué. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Cómo llegamos acá hoy? Quizás estamos cansados, fatigados. Quizás venimos acá porque es una costumbre, porque nos levantamos temprano el domingo y vamos a la iglesia, porque nos gusta cómo es el ambiente, cómo hablan los hermanos, nos gusta venir a escuchar al pastor cómo predica, ¿sí? Que haga chistes. Hoy no hago chistes porque no me dejan, ¿sí? Poquitos. Pero es así, se hace costumbre, se arraiga en nosotros la monotonía, la monogamia, pero no es así. Tenemos que venir acá porque nos queremos encontrar con un Dios vivo. ¿Sí? Y venimos acá a recibir una palabra que no tenemos que hacer por eso, sino que tenemos que buscarlo toda la semana, que tenemos que buscarlo todos los días, que tenemos que llegar a casa y estar desesperados por decir, Señor, acá estoy. Soy yo, tu hijo, el que viene a golpear las puertas del cielo una vez más. Sea pedir, sea de rodillas, sea cansado, sea fatigado, sea dolorido, sea para quejarse. Pero vamos al papá. Porque Él es el que nos escucha, porque Él es el que sabe poner medicina en nuestros huesos. ¿A quién vamos a ir? ¿A que nos escuche un hombre? ¿A un psicólogo? Que nos diga, bueno, viví como puedas. No, Él está dispuesto a sacarte todo, a hacerte una nueva criatura. Porque ese es el propósito que tenés. No naciste para ser esclavo. No nací para ser esclavo. ¿Sí? No nací para vivir una vida que no sea lo que refleja la palabra de Dios. Pero dice que el reino de Dios es solamente para los valientes que están dispuestos a buscar. ¿Sí? Porque no es fácil. Porque el reino de Dios significa morir. Porque el reino de Dios significa que el Señor tenga que ser como el alfarero y empezar a moldear, y empezar a agarrar, y empezar a decir, esto sirve,
esto no sirve, esto está bueno, esto no está bueno, y ahí tenemos que empezar. ¿Sí? Puede costar meses, años, toda una vida, porque ¿quién es perfecto? Solamente Cristo. ¿Sí? No hay un justo bajo el cielo, ¿sí? Solamente Cristo. Vamos en camino a una perfección. ¿Sí? Cerramos un año que fue duro, ¿sí? Que fue duro de verdad. Pero me quedo tranquilo que todo lo que pasamos, primero pasó por la mente de Dios. ¿Sí? Y el Señor lo permitió. El Señor te dará su propósito. Pero no lo pasemos este año sin soltar. No pasemos este año sin dejar todo lo que tenemos en las manos de Dios. A los pies de la cruz, porque ese es el lugar seguro al que podemos ir. A los pies de la cruz, de donde Él está dispuesto a abrazarnos y tomarnos y cargarnos en sus brazos y llevarnos como si fuésemos la oveja perdida. Va a haber momentos en que nos va a retar, y sí, va a haber momentos en que sácate ahí y decir, no, así no es. Pero es parte de la corrección del Padre. Porque ¿qué hijo no es corregido? ¿Quién tiene un hijo y no lo corrige? Nadie. Porque si no, vas a qué. ¿Sí? Y el Señor nos corrige, y el Señor nos endereza, nos apuntala, ¿sí? Y nos ayuda a dar lo mejor de nosotros. Pero a nosotros tiene que haber un cambio continuo, ¿sí? Como bien leíamos, creamos que tenemos un sumo sacerdote que no se ata a este mundo, ¿sí? Que no se ata a lo que nosotros podemos comprender o hacer. Y no les digo solamente por los milagros o lo sobrenatural y demás, sino que les digo porque tengamos una vida espiritual próspera, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que tener, una vida espiritual próspera. Y llegar a la edad que nos toque llegar diciendo gracias Señor, porque viví la vida de la mejor manera que puedo vivirla, a pesar de lo que sea. Yo le digo siempre al Señor que sean mis últimos años y lo demás pueda llegar de la mejor manera, Señor. Que vos me lleves a vivirlo de la mejor manera posible, Señor. Pero si es necesario que en el momento que vos quieras, allá voy. Pero cuando me decidas llevarme, yo quiero estar listo. ¿Sí? No quiero llevarme la sorpresa de llegar y decir, no, acá no era. Y me tenga que tomar el bondi para el otro lado. ¿Sí? No lleguemos a eso. Como bien dice el pastor los domingos, tenemos la posibilidad de ponernos a cuentas acá. ¿Sí? Porque si tu pecado es negro como el carbón, Él está dispuesto a dejarlo como blanca lana. ¿Sí? Y si es rojo como el carmesí, blanco como la lana. No me acuerdo si al revés, pero bueno, se entiende. ¿Sí? Pero es así. ¿Tenemos miedo? Vayamos a Dios. ¿Tenemos preocupaciones? Vayamos a Dios. ¿No sabemos qué hacer? Vayamos a Dios. ¿Estamos contentos y felices? Vayamos a Dios. ¿Sí? Sé que acá hay muchas personas con un montón de cosas inconclusas, con un montón de cosas que duelen, con un montón de cosas que están ahí desde hace años. Pero es momento de tirar, ¿sí? Es momento de decirle al Señor, esto es lo que soy y esto es lo que tengo, ¿sí? Creo que leamos 2 de Pedro 1, de 5 a 13. De Pedro 1, de 5 al 13, ¿sí? Por eso ustedes deben esforzarse, ¿sí? Por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad, amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto en corto de vista o ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección, y si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno,
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Sí? De esta manera se abren en par las puertas del reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Esforzarse. ¿Sí? Esforzarse y venir acá, al manual de instrucciones del cristiano, y buscar hacia lo profundo. ¿Sí? Escuchaba a una persona el otro día que hablaba de no conformarse. ¿Sí? De no conformarse y no saciarse con lo que uno puede ver o con lo que uno puede experimentar, sino que busquemos siempre lo profundo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Quizás tengamos experiencias sobrenaturales, quizás no, pero el Señor sabe escudriñar nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. El Señor sabe cómo calzar el corazón para que nuestro corazón sea como Él quiere que sea. ¿Sí? Y no como nosotros seamos. No nos dejemos engañar por nuestros propios deseos o por la vanidad de la vida. ¿Sí? Leía Eclesiastés mientras armaba esto y Salomón decía que había encontrado mucha vanidad en todo lo que había hecho. ¿Sí? Se había puesto, bien sabemos que Salomón era un hombre muy sabio y usó esa sabiduría para fijarse si algo del mundo lo saciaba. ¿Sí? Porque al ser tan sabio todo le parecía muy rutinario, como muy, no sé cómo es la palabra, pero como muy sin sentido. Y dice que se dio al vino, dice que construyó jardines, que construyó palacios, que construyó un montón de cosas, que hizo un montón de cosas, y al final dice, la conclusión de todo esto es que puede haber un montón de cosas en el mundo, pero nada como estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Léanlo, ¿sí? Leamos la palabra, ¿sí? No perezcamos porque somos faltos de conocimiento, ¿sí? No hagamos cosas por hacer y seamos solamente usados, y el día de mañana cuando nos tengamos que presentar delante de Dios no nos conozca, sino que seamos primeramente aprobados, seamos un obrero sin mancha, de que no tiene que avergonzarse. ¿Sí? Errores, estamos llenos, va a haber un montón. Pero nos acercamos confiadamente porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado en todo y no pecó. ¿Sí? Él nos comprende y Él nos entiende. ¿Sí? Que podamos reflexionar en esto y que si es tu decisión, hoy puedas decirle, Señor, heme aquí. ¿Sí? Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. Acá estoy para vivir la vida cristiana que vos querés que viva. Y no lo que yo quiero, no lo que a mí me parece. Porque a lo que a nosotros nos parece, nos puede parecer un montón de cosas. Pero lo que le interesa al Señor es lo que cuenta. Por eso tenemos esa parte. ¿Sí? Que si es tu primera vez, hoy puedas decirle, Señor, quiero conocer esa vida que tenés para mí. Quiero conocer eso que es realmente importante. Quiero conocer que en vez de esa agua viva que tenés para mí. Y que si estamos estancados, poder reconocerlo también. Y decirle, Señor, quiero que de mí vuelva a fluir el río de agua viva. Por más que al principio sea agua estancada, pero que empiece a fluir y que empiece a salir. ¿Sí? Quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos orar. ¿Sí? Que podamos orar todos juntos y que podamos poner en las manos del Señor esto que hablamos. ¿Sí? Que dejemos que Él nos sacie, que dejemos que Él nos llene, que dejemos que Él haga con nosotros lo que tenga que hacer, pero que siempre sea la voluntad del Señor.